Bloque 2. Proceso de conformación del Estado mexicano. 2.1. Federalismo y centralismo. Establecimiento de la República. La Primera República Federal es un periodo de la historia de México que corresponde a la primera ocasión en que se instauró el régimen federal como forma de gobierno del Estado mexicano. La República fue proclamada el 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente, meses después de la disolución del Imperio Mexicano de Agustín de Iturbide. La República fue establecida formalmente el 4 de octubre de 1824 con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La República Federal duró casi 12 años, hasta el establecimiento de la República Centralista el 23 de octubre de 1835. El primer intento de federación en la historia de México fue una experiencia corta, caracterizada por inestabilidad política, social y violencia. La República fue gobernada por 2 triunviratos y 9 presidentes. José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, mejor conocido como Guadalupe Victoria, fue el único presidente que completó su mandato constitucional durante este periodo. El periodo estuvo marcado también por varios intentos de reconquista española y el intento de México de conquistar Cuba. El problema principal para la consolidación de la federación fue la división y constantes pugnas entre federalistas y centralistas. Diferencia entre centralistas y federalistas. Masonería, grupos secretos, logia escocesa y logia yorquina. La primera procedía de Europa y la segunda de Estados Unidos. Fungieron como partidos políticos. Los federalistas o liberales tenían influencia de Estados Unidos, apoyados por la logia yorquina y el periódico El Águila Mexicana. Querían una república federal, provincias con libertad de tomar decisiones políticas y administrativas, menor control del centro en materia fiscal, libertad de comercio en las provincias y tenían antipatía hacia los españoles. Los centralistas o conservadores tenían influencia de Europa, apoyados por la logia escocesa y el periódico El Sol de México, querían una república central, decisión desde el centro sobre la política a seguir en las provincias, una administración desde el centro en materia fiscal, control del comercio interno desde el centro y sentían simpatía hacia los españoles. Los federalistas inician los gobiernos republicanos con la Constitución de 1824. Los centralistas ocupan el lugar de los federalistas con las leyes constitucionales de la República Mexicana o 7 leyes promulgadas en 1836. Primeros gobiernos federales. Guadalupe Victoria, primer presidente independentista de México. Su verdadero nombre, José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, su nombre original, que cambió a Guadalupe Victoria por la Virgen de Guadalupe y la Victoria de la Insurgencia. Nació el 29 de septiembre de 1786 en Durango y murió el 21 de marzo de 1843 en Veracruz. El 10 de octubre de 1824 es elegido presidente luego de las primeras elecciones en México. De 1824 a 1829 duró su mandato. Fue legislador, gobernador, presidente y antes un destacado militar que luchó al lado de Morelos por la independencia. De ahí la influencia para cambiar su nombre. Entre sus logros está la abolición de la esclavitud en el territorio nacional. Abolió oficialmente la esclavitud en México el 16 de septiembre de 1825. Otros logros: fundó los 3 poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, creó la Organización del Ejército Nacional, estableció lazos diplomáticos con Reino Unido y Estados Unidos de América y fue el presidente de la Primera República Liberal o Federal. Vicente Guerrero, presidente designado después del motín de la Acordada para derrocar a Manuel Gómez Pedraza, que había ganado las elecciones en 1828. Segundo presidente de México de abril a diciembre de 1829, expidió el decreto de abolición de la esclavitud, creó escuelas públicas, hizo una reforma agraria, decretó la expulsión de los españoles, combatió un reintento de invasión española. Los conservadores Anastasio Bustamante y Lucas Alamán lo derrocan en 1830.
Es fusilado el 14 de febrero de 1831. Él dijo la siguiente frase: queda abolida la esclavitud en la República. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se hubieran considerado como esclavos. Cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de esclavos en los términos que dispusieran las leyes. Vicente Guerrero, 15 de septiembre de 1829. Primer presidencia de Santa Anna. 16 de mayo de 1833, Antonio López de Santa Anna asume por primera vez la presidencia. Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia 11 veces, la primera en 1833, durante la cual dejó el cargo en manos del vicepresidente Valentín Gómez Farías, que junto con José María Luis Mora expidieron una serie de leyes de corte liberal que afectaban a la Iglesia, al ejército y a los conservadores. Reformas liberales. 1. Económicas. Utilización de los bienes de la Iglesia para pagar la deuda nacional. 2. Educativas. Crea el Directorio de Educación Pública y establece la laicidad de la educación superior. Le quitan el control de la educación a la Iglesia. Número 3. Militares. Elimina el fuero militar y sustituye al ejército con ciudadanos comunes. Los conservadores, la Iglesia y el ejército se oponen a las reformas. Se levantan en armas contra Santa Anna. Este regresa del campo y destituye a Gómez Farías y desconoce las leyes promovidas por este. Santa Anna pacta con los conservadores centralistas y se separa de los liberales federalistas. La República Central. En diciembre de 1836 se promulgó la primera constitución centralista llamada Leyes Constitucionales de la República Mexicana o 7 leyes. Puntos centrales. Número 1. Los estados serán departamentos no autónomos, dependientes de un poder central. Los gobernadores son nombrados por el presidente. Número 2. Solo serán ciudadanos los individuos que tuvieran alguna propiedad de la cual resultara una renta anual de 100 pesos o más. El poder se dividirá en 4. Supremo Poder Conservador Central, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Al frente de todos y por encima de todos estará el Supremo Poder Conservador Central. Anastasio Bustamante encabezó la presidencia por segunda ocasión. En este periodo, España reconoce la independencia de México el 28 de diciembre de 1836 y enfrentó los siguientes problemas. Número 1, la independencia de Texas en 1836. Número 2, la primera intervención francesa, 1838, la llamada Guerra de los Pasteles. Número 3, el intento de separación de Yucatán en 1841. Y número 4, rebeliones indígenas. Entre 1837 y 1846 ocuparon la presidencia alrededor de 20 presidentes. El gran protagonista fue Antonio López de Santa Anna, que estuvo en el poder 11 veces en diferentes periodos. En 1843 intentó instaurar una dictadura con el respaldo de las bases orgánicas, una especie de constitución centralista que sustituyó a las 7 leyes. En las bases orgánicas se ratifica el centralismo, los departamentos, se cancela el Supremo Poder Conservador, se crea un Consejo de Gobierno designado por Santa Anna, se convierte en dictador y ahora bajo una república centralista.